vivir, intensa y apasionadamente. Hay que vivir la vida tan total e intensamente que puedas exprimir el jugo de cada minuto sin dejarte ni una sola gota. Solo una vida así es auténtica, grandiosa. Solo una vida así no llega al final con la muerte, sino que en el momento de la muerte llega a las puertas de lo divino. ¿Por qué este terrible miedo a sentirme realmente vivo? El miedo a sentirse realmente vivo no es el miedo a la vida, sino un miedo encubierto a la muerte. Si estás vivo, morirás. La muerte es la culminación de la vida. El miedo a la vida no es fundamentalmente miedo a la vida, es el miedo a lo que te traerá la vida en última instancia, es decir, la muerte. Pero la mente es muy astuta para encubrir las cosas y para indicar los caminos que no se deben seguir, que te alejan de la realidad de tu experiencia interior, subjetiva. ¿Cómo se puede tener miedo a la vida? ¿Por qué? Lo único que tenemos es la vida, toda la música, toda la danza, todos los cánticos, la belleza y la búsqueda de la verdad son de aquel que está lleno de vida. ¿Qué temor a la vida puede existir? Hay que vivir la vida tan total e intensamente que puedas exprimir el jugo de cada minuto sin dejarte ni una sola gota. Solo una vida así es auténtica, grandiosa. Solo una vida así no llega al final con la muerte, sino que en el momento de la muerte llega a las puertas de lo divino. La muerte es una experiencia compleja, como lo es la vida, e incluso quizá más compleja, porque la vida se extiende a lo largo de 70 u 80 años y la muerte se condensa en un solo momento, en un segundo. Por su condensación es un milagro. Los que no han vivido solo experimentan la muerte, y quienes han vivido experimentan plenamente la liberación eterna en la conciencia universal. Para ellos, la muerte es una amiga. Pero empieza por la vida, porque la vida es el principio y la muerte el final. Si tienes miedo desde el principio no darás alimento al rosal, no le darás agua, no lo cuidarás. No te aproximarás a él, no derramarás tu amor sobre él. El rosal se secará, morirá sin rosas, sin haber experimentado un hermoso momento de dicha o éxtasis. Se secará, no llegará a saber que tenía la posibilidad de una inmensa belleza y de la fragancia de las rosas. Naturalmente, ese estado es muy deprimente. Morirá angustiado, sin haber sabido lo que es la vida. Solo conocerá la muerte. Hay que recordar lo siguiente, de simple lógica: si no vives la vida plenamente, tendrás que experimentar la muerte. Y la muerte es una ficción, pero la sentirás casi más que tu vida real, porque nunca has vivido la vida. Ha sido como un eco, débil, lejano, como mucho, habrá consistido en un sueño. Pero no has vivido realmente, no has amado realmente, no has bailado realmente. Siempre te has mantenido a distancia de donde quiera que hubiese una fuente de vida para rejuvenecerte. No te has permitido el rejuvenecimiento, no has permitido que la vida te visitara y fuera tu huésped. Aunque parecía que estabas vivo, esa vida era solamente médica. Respirabas, hablabas, dormías, despertabas, trabajabas los signos que la ciencia médica considera propios de una persona viva. Pero los místicos saben mucho más que los médicos. Saben que son solo signos de vida, pero no la vida, y que puede existir la vida sin los signos de vida y que los signos pueden existir sin la vida. Me acuerdo de un místico indio, Brahma Yogi. Estuvo aprendiendo una sola cosa durante casi 30 años, porque quería demostrar a la ciencia médica, él era médico, que los signos de vida no son sinónimos de vida. ¡Qué mundo tan extraño! Lo expuso en Oxford, en Cambridge, en Harvard, en Tokio, en Calcuta. Hacía lo siguiente. Se sumía en una meditación profunda, y el ritmo de la respiración iba disminuyendo lentamente, se le paraba el pulso, no se oían los latidos del corazón.
Los mejores médicos de esas universidades lo reconocían, y hasta 12 de ellos firmaban el certificado de defunción. Aquel hombre presentaba todos los síntomas que la ciencia médica considera la muerte. No cabía ninguna posibilidad de que estuviera vivo. Brahma Yogi ponía como condición que cuando lo dieran por muerto firmaran inmediatamente el certificado de defunción. Al cabo de 10 minutos empezaba a respirar de nuevo, lentamente, recuperaba el pulso, volvía a latirle el corazón, abría los ojos despacio y sonreía a los médicos. Le dieron el certificado de defunción tantas veces, en tantos colegios médicos, en tantas universidades, que aquello llegó a ser un gran enigma. Los médicos no daban crédito, todos los síntomas eran clarísimos. ¿Cuál era su secreto? Su secreto es conocido en Oriente desde hace siglos. No quiero que perdáis 30 años en demostrarlo, porque es inútil, pero en un nivel más modesto podéis experimentarlo mientras meditáis. A medida que la meditación se hace más profunda, la respiración se hace más lenta, silenciosa. Sabes muy bien que cuando estás enfadado o te sientes humillado, la respiración se acelera y se aceleran los latidos del corazón. Cuando te llegan buenas noticias, que te ha tocado a lotería, por ejemplo, el corazón te late tan fuerte que lo pueden oír hasta los vecinos. Sabes que con las emociones cambian los latidos del corazón, la respiración. En la meditación trasciendes las emociones, trasciendes los pensamientos. Naturalmente, la respiración se hace tan silenciosa que, a menos que intentes oírla desde muy cerca, es casi imposible. En el Zen, cuando el meditador llega muy profundo, la única manera de averiguar si está vivo o muerto consiste en ponerle un espejo ante la nariz. No se oye la respiración, pero en el espejo aparece un poco de vaho. Esa es la única señal de que está vivo. Brahma Yogi demostró sin dejar lugar a dudas a casi todos los expertos del mundo que los signos de la vida son solo externos. La fuente de la vida puede permanecer tan silenciosa en el interior que no hay forma de reconocerla desde el exterior. Solo la persona con vida conoce su belleza, su luminosidad, su dicha, pero esas cosas, la dicha, el éxtasis, no las puede detectar un estetoscopio. Ningún instrumento las percibe. Si la vida puede disociarse de sus signos, esto no lo dijo Brahma Yogi, lo digo yo, la otra posibilidad también se hace realidad. Podría ocurrir que millones de personas solo sufrieran signos de vida, mientras que dentro no tienen nada. Como robots, tienen fisiología, biología, química, un cerebro con un programa incorporado para funcionar durante 70 años. Seguirá funcionando. Quizá os sorprenda saber que incluso en la tumba sigue creciendo el pelo, siguen creciendo las uñas, porque su proceso incorporado es tal que no necesita la vida. Si abres una tumba, te quedarás atónito, el pelo del cadáver es muy largo, y también las uñas. Quizá alucines y pienses, ¿este hombre se ha muerto de verdad o nos ha engañado? Pero el mundo está lleno de cadáveres. Son cadáveres porque le tienen miedo a la vida. ¿Y por qué le tienen miedo a la vida? Porque si entran en el torrente de la vida, al final tendrán que enfrentarse a la muerte. Pero su lógica es absurda. La experiencia de cuántas personas han vivido total e intensamente en el transcurso de la historia de la humanidad, de quienes han quemado la antorcha de su vida por ambos extremos, es que no encontraron la muerte. Estaban tan vivos que en el momento de la muerte se produjo una gran transformación. No mueren, no se quedan inconscientes, simplemente pasan a una nueva forma de vida, o si se han despertado hasta tal punto que no hay necesidad de otra forma de vida, pasan al universo sin forma. El universo entero se convierte en su cuerpo y su ser. Esa es la cima más alta que puedes alcanzar, pero si le tienes miedo a la vida, te resultará muy difícil. En la India hay una planta muy bonita.
También tiene un nombre muy bonito, se llama Chuimiu, que significa quisquillosa. Con solo tocar una hoja de la planta, esta se cierra inmediatamente, se cierran las dos hojas que la componen y parece completamente muerta. Se queda en situación de emergencia. Hay algún peligro y espera al menos 15 minutos para ver si el peligro ha desaparecido. Después vuelve a abrir las hojas lentamente. Si eres una Chuimiu tan quisquillosa que en cuanto la vida se aproxima a ti te cierras, ¿para qué estás viviendo? Ya estás muerto. Las personas están muertas en diferentes grados, unas al 100%, otras al 50%, otras al 30%. Las más religiosas, las más virtuosas, las más moralistas, las más puritanas no tienen más de un 5% de vida, o incluso menos. Los grandes santos menguan aún más, solo viven al 1%, porque todavía respiran. Salvo eso, no muestran otros signos de vida. El miedo a la muerte te aleja de la vida. Pero la realidad es que si vives al 100%, o mejor si lo consigues un poco más, no te sobrevendrá la muerte. No experimentarás la muerte, sino solo un cambio de casa. Todos sabrán que has muerto, pero ¿qué tienes tú que ver con los demás? Tú sabrás que estás vivo, y más vivo que nunca, porque el cuerpo es un obstáculo, una jaula, una prisión. La mente está cargada de porquería. ¿No ves que tu conciencia lleva una carga casi himaláyica de milenios, hasta el punto de haberle doblado la espalda? En cuanto tu conciencia se libera del cuerpo, sale al aire abierto, bajo el cielo, bajo las estrellas. Y esa liberación es la liberación del pasado, porque el pasado se lleva en el cuerpo, en el cerebro. La conciencia es siempre nueva, pero como estás identificado con el cuerpo, piensas que durante una época eres joven, después eres viejo y un día mueres. Es la identificación con el cuerpo lo que crea el problema. Tienes que aprenderlo todo desde el principio, la vida, el amor, la risa. La vida es muy corta, no la desperdicies con miedos. Sumérgete en las aguas más profundas de la vida. Solo la vida puede redimirte de la muerte. Lo que normalmente parece el final de la vida no es el final de la vida para quienes han despertado. Es el comienzo de una vida completamente nueva, mucho mejor, mucho más grande, mucho más luminosa. Empiezas a enamorarte, vives al menos al 10%. Empiezas a disfrutar de la comida, estarás un poco más vivo. Empieza a disfrutar de la belleza que rodea el mundo, y estarás más vivo. Mantente libre de las ataduras como el matrimonio, porque no conozco nada que se parezca tanto a la muerte como el matrimonio. Dos personas, las dos vivas, sentadas una junto a la otra, muertas completamente muertas. Yo puedo distinguir desde lejos, al ver a una pareja andando, si son marido y mujer. Si les ves las caras largas, santurronas, ¿es que son marido y mujer? Si los ves riendo, disfrutando, bromeando, la mujer es de otro hombre, o al revés, el hombre es de otra mujer. Si realmente quieres estar cada día más vivo, aproxímate más a la intensidad y a la totalidad en todos los terrenos de la vida. La vida es una bendición, no un pecado. La vida es un regalo, no culpabilidad. La vida es lo más grande que te da la existencia, gratis. Como no has pagado nada por ella, no reconoces su valor. No pierdas ni un solo momento, cuando surja la oportunidad de bailar. No te quedes en un rincón como un simple espectador. Participa. Cuando la gente se ría, no participes solo por no parecer tonto, ríe de todo corazón. Que no te preocupes si los demás se ríen o no. Deberías fijaros en mi Sanyasin Sardar. No le importa que los demás se rían o no, cuando le apetece reírse, se ríe,
Es siempre el primero, después lo imitan los demás, poco a poco, pensando que si todo el mundo se ríe está bien, que no hay nada malo. La meditación te ayudará a aproximarte a la vida. El amor te ayudará a acercarte a la vida, como también te ayudará la creatividad. Disfrutar de las pequeñas cosas que han sido condenadas por esos estúpidos llamados santos te acercará a la vida. En el ashram del Mahatma Gandhi estaba prohibido hasta el té. El té no es un gran pecado, contiene un poco de cafeína, pero no es un pecado. En ninguna escritura religiosa se dice que el té sea un pecado. Y para destrozar el paladar de la gente, Gandhi se inventó un chutney, una salsa. ¿Habéis visto los árboles del Neem? Probad las hojas y no lo olvidaréis jamás. Son lo más amargo del mundo. Gandhi obligaba a todos los del ashram. Comía con los demás, y comprobaba si les daban salsa de Neem. Era una estrategia para destruir el paladar de la gente. Un escritor estadounidense se estaba preparando para escribir la biografía de Gandhi y le permitieron alojarse en el ashram unas semanas. Recuerdo que lo que más trabajo le costó fue esa salsa de Neem, 2 veces al día. El primer día no podía creérmelo. ¿Qué pasa? ¿Me están envenenando o qué? Después Gandhi me explicó las bondades de esa salsa. En los ayurvedas, el Neem se considera la planta más valiosa del mundo, posee grandes cualidades, purifica la sangre. Lo malo es que sabe fatal. Así que cuando Gandhi se lo explicó, al ser un recién llegado, probó un poco y dijo, Dios mío. Pensó que para no destrozar toda la comida sería mejor tragárselo de golpe, beber un poco de agua y disfrutar después de la comida. Se lo tragó de golpe, y el Mahatma Gandhi llamó al cocinero y le dijo, ya te decía yo que le iba a gustar. Tráele otra ración. El biógrafo dijo, Dios mío, ahora no voy a poder ni tragármelo. La salsa de Neem tenía sus virtudes porque uno de los puntos fundamentales del ashram procedía del jainismo, la insipidez. Esas son las personas que van en contra de la vida. La comida no tiene que saber a nada, no hay que llevar ropa bonita, no hay que disfrutar de las cosas cotidianas de la vida, como una cama cómoda, una casa bonita con un jardincito y sus flores. ¿Sabéis que en el ashram de Gandhi solo había macetas de trigo, porque no quería rosas? Las rosas son un lujo y representan el capitalismo, y lo que necesita la India es trigo. ¿Cuánto trigo pueden proporcionar 2 o 3 macetas a 90 millones de personas? Pero era un símbolo de su mente y un símbolo de la mente de los llamados santos. Torturarse a sí mismo y la única forma de torturarte es privarte de cuánto vive, ama, de cuánto es bello. Debéis entender que yo lo enfoco todo desde la afirmación de la vida. Para mí, cuanto deniega la vida es irreligioso. Y hasta la fecha todas las religiones han sido irreligiosas en este sentido. Deniegan la afirmación de la vida y, naturalmente, cuanto más te alejas de la vida, más muerto te sientes. Te limitas a arrastrarte desde la cuna hasta la tumba. Lo único de lo que puedes disfrutar es que la gente piense que eres un santo, para satisfacer tu ego. Giles, un campesino, decidió hacer testamento. Reunió a sus 3 hijos y les dio un pato a cada uno, indicándoles que quien vendiera su pato a mayor precio heredaría las tierras. El primer hijo fue al mercado y vendió su pato por $10. El segundo hijo vendió su pato al vecino por $15. El tercer hijo, que tenía algo de soñador, llevaba su pato al pueblo cuando lo abordó una chica de una aldea y se ofreció a hacer el amor con él a cambio de que le diera el pato. Resulta que se lo pasaron tan bien que la chica quiso devolverle el pato si volvía a hacer el amor con ella. Con el cuerpo tembloroso después de aquella experiencia, cuando iba por un camino rural con su pato, un coche lo atropelló y mató el pato.
El conductor saltó del coche y puso un billete de $20 en la mano del joven, mientras se disculpaba por haberlo atropellado. El joven se incorporó y volvió a su casa, cansado y con la ropa hecha jirones. Giles le preguntó qué tal le había ido. En fin, dijo el chico. Me han jodido por un pato. Me han dado un pato por joderme y $20 por un pato jodido. Mira el lado más agradable de la vida, disfrútalo plenamente y desaparecerán todos tus temores. Solo la experiencia de la vida, del amor y la risa pueden disipar la oscuridad del miedo. A veces tengo la sensación de que el sexo me ha abandonado, pero, o no acabo de entenderlo o no quiero aceptarlo. ¿Puedes ayudarme a comprender qué me está ocurriendo? La mente occidental ha olvidado por completo que el sexo no es la vida, y, por consiguiente, todos los nacidos en Occidente tienen en el inconsciente la idea de que cuando se acaba el sexo, se acaba todo. Y eso no es verdad. Por el contrario, en el momento en que se desvanece el sexo empieza la verdadera vida. La rosa mística crece en la tumba del sexo. No te pasa solo a ti, le pasa a todos sin que busque honrada y sinceramente la verdad. El sexo es algo tan infantil, tan absurdo que si te haces una foto durante el acto sexual, te sorprenderán unas cuantas cosas. La mujer con la que estás haciendo el amor ha cerrado los ojos porque no soporta verte en semejante actuación. Resulta estúpida. Lo único que puede hacer es cerrar los ojos y dejar que pase ese momento espantoso. Y por eso la mayoría elige la noche para hacer el amor, salvo unos cuantos idiotas. Te verás haciendo gimnasia, resoplando y sudando encima de la pobre mujer y ni siquiera te avergüenzas de que una mujer frágil esté debajo de ti y tú encima de ella. Pero te metes tanto en esa actividad inútil que no te das cuenta. Hay unas cuantas ciudades en Europa y Estados Unidos con restaurantes y hoteles que ofrecen una atracción muy especial. Me han hablado de un hombre que un día preguntó, ¿en qué consiste esa atracción especial? El encargado del local le dijo, la entrada es cara, pero si le interesa y tiene dinero, podrá hacer el amor con una mujer preciosa. El hombre no pudo resistir la tentación, dio el dinero y lo llevaron a una habitación. Desde luego, la mujer era preciosa, y cuando empezaron a hacer el amor oyó unas risitas aquí, unas risitas allá. No entendía qué pasaba. Había hecho el amor muchas veces, pero esas risitas y desde todos lados. Cuando se encendieron las luces, vio lo que había preparado aquella gente. Había mirillas por toda la habitación, que era redonda, y la gente lo veía, de ahí salían las risitas. Dios mío. Los del restaurante me han tomado el pelo. Salió y le dijo al encargado, ¿qué es esto? No me había dicho nada. El encargado replicó, se paga mucho más por ver el espectáculo. No pasa nada, mañana podrá verlo usted. ¿Y qué es un espectáculo sin espectadores? Dio el dinero, porque pensó que los que se reían disfrutaban más que él, y al día siguiente se sentó ante una mirilla con lente de aumento y se lo pasó tan bien que él mismo se echó a reír. El que estaba a su lado viendo el espectáculo le dijo, ¿de qué se ríe? Eso no es nada. Tendría que haber venido ayer. El hombre estaba absolutamente enloquecido. Se ha mantenido oculto el sexo durante siglos, en la oscuridad de la noche, con los ojos de la mujer cerrados. Cuando comienza, a los 13 o 14 años de edad, es un mecanismo biológico para la reproducción. No tiene nada que ver contigo, estás en manos de las ciegas fuerzas de la biología. Y si comprendes las cosas suficientemente bien, calculo que cuando llegas a los 42 empiezas a notar que el sexo te está abandonando.
No que tú debas abandonarlo, y tengo que insistir en esto una y otra vez. No deberías dejarlo, porque esa es la única forma de mantenerlo vivo hasta el último suspiro. Lo que harías abandonándolo es lo mismo que han hecho los monjes de todo el mundo, hindúes, cristianos, budistas. Lo llaman celibato, un hermoso nombre para una fea realidad. Reprimen su sexualidad en nombre del celibato. El sexo es una energía vital porque reproduce la vida. No puedes reprimirlo, encontrará formas perversas para salir al exterior, en la homosexualidad, en la sodomía. Y la perversión definitiva de todas las enseñanzas religiosas es el virus del SIDA. Es resultado de ese supuesto celibato. Pero nadie condena al Vaticano, nadie condena a los sacerdotes como responsables de que al menos 10 millones de personas padezcan SIDA. Estos son datos solo del mundo occidental, porque en Oriente aún no existen los medios, los procesos ni los expertos para encontrar el virus. De modo que esos 10 millones de personas pertenecen al mundo occidental. Centenares de personas mueren a diario porque no existe curación para el SIDA, es una muerte lenta. En un periodo de entre 6 meses y 2 años, morirás lentamente. Morir rápidamente encierra cierta belleza, porque no sufres, pero quedarte colgado en una especie de limbo, sabiendo perfectamente que no hay curación, 2 años de vida se convierten en una terrible pesadilla. No piensas sino en la muerte. Si reprimes el sexo, no transformas la inmensa energía que contiene, pero si se acaba por sí mismo mediante las meditaciones, mediante el entendimiento, sin esfuerzo por tu parte, brotarán una belleza y una transparencia tales en tu ser que se hará realidad cuanto has soñado y pensado siempre. Y, como acabo de decir, eso le ocurre a todo Sanyasin. Yo lo llamo celibato únicamente cuando el sexo desaparece, no antes. Si lo fuerzas antes de que desaparezca por sí solo, sencillamente te perviertes. Es una ley fundamental de la vida. Puedes cambiar el flujo natural de la energía de la vida, pero cuando se pervierte, se complica mucho. En primer lugar tienes que devolverla a su estado natural, solo entonces es posible la transformación. La perversión no se puede transformar. No eres solo tú, tu antigua novia también me ha escrito, y dice, ¿es posible que me haya abandonado el sexo y yo no me haya dado cuenta? Parece muy difícil con los condicionamientos occidentales darse cuenta de la desaparición del sexo con alegría y considerarlo una bendición del más allá. Como los occidentales solo creen en el cuerpo material, el sexo es la única posibilidad de disfrutar de momentos de alegría orgásmica y esto con suerte, porque hay muchos millones de personas que no tienen esa suerte. Solo muy de vez en cuando alguien vislumbra la alegría orgásmica. Lo prohíben los condicionamientos. En Oriente, si el sexo desaparece por sí mismo, se celebra. Nos tomamos la vida de una manera completamente distinta, para nosotros no es sinónimo de sexo. Por el contrario, no eres maduro mientras se mantiene el sexo. Cuando desaparece te llega una gran madurez, así como el verdadero celibato, el auténtico brahmacharya, y te centras. Y al quedar libre de las cadenas de la biología, que son las únicas cadenas que te hacen prisionero de las fuerzas ciegas, abres los ojos y ves la belleza de la existencia. En tus días de celibato te reirás de tu estupidez, de que alguna vez pensaras que es lo único que puede ofrecer la vida. Está muy bien, y no solo muy bien, que desaparezca el sexo. A medida que desaparezca, descubrirás que en tu interior crece el amor auténtico. El sexo no es amor, es una falacia, una ceguera. Te dejas engañar por la biología, que te induce a pensar eso es amor, pero una vez que ha desaparecido el sexo, tu vida entera queda redimida de su pasado animal. Y al igual que el sexo reproducía más y más niños, la energía libre de sexo empezará a darte un nuevo nacimiento a cada momento.
tu vida se renueva y crece en una nueva dirección. El sexo es horizontal, el amor, vertical, porque te lleva hacia arriba, hacia las esferas más elevadas del ser. Y cuanto más asciendes en el amor, más te aproximas a la verdad absoluta. El día que tu amor llegue al clímax, experimentarás lo que he definido como Satyam, Shivam, Sundaram, la verdad, la divinidad y la belleza. Entonces esas experiencias dejan de ser algo momentáneo. Pasarán a formar parte de ti, y tú formarás parte de ellas. Serán como los latidos del corazón, que estarán contigo para la eternidad. Pero comprendo tu problema. Hasta ahora solo has conocido un gozo, el del sexo. Eres completamente inconsciente de la existencia de cielos más allá de los cielos y de que tú vas arrastrándote por la tierra. No eres consciente de que tienes alas y de que puedes volar como un águila frente al sol hasta el cielo remoto. El cielo entero será tu reino. Por eso se ha producido un malentendido. En el transcurso de los siglos lo han experimentado los místicos, y cómo han experimentado que el sexo funciona como una fuerza secadora, que te aprisiona, lo condenan. El malentendido consiste en que la gente empezó a pensar que si se puede reprimir el sexo, ellos pasarían a formar parte del mundo místico y sus experiencias. Nadie se ha atrevido a decir que no es así como debe interpretarse este fenómeno. El celibato no es algo que haya que practicar, no es algo que haya que ensayar, que te pueda imponer ningún método, ningún esfuerzo, ninguna forma de actuar. El celibato llega cuando desaparece el sexo por sí mismo. En el sentido que yo le doy, la palabra celibato tiene un sentido muy importante. Pero el malentendido consistió en que al ver a los místicos gozando, bailando y cantando, con esos ojos, esas caras y el tirón carismático, la gente empezó a reprimir su sexualidad, pensando que era el sexo lo que les impedía conocer las esferas más elevadas del ser. En eso consiste el gran malentendido. Yo he dedicado todos mis esfuerzos, que me han valido la condena de todas las religiones, porque todas viven sumidas en este malentendido, a destruir ese malentendido. No estoy a favor del sexo, pero tampoco estoy en contra. Tiene su tiempo, su época, su clima, y hay que concederle ese tiempo. Es un fenómeno completamente natural, pero no debe expandirse más allá de sus límites. Al igual que aparece a la edad de 14 años, si lo vives total, intensamente, sin las culpas que inducen las religiones, te verás fuera de esa cárcel aproximadamente a los 42. Esto como término medio, los más inteligentes pueden librarse antes. A los que son un poco tontos les costará un poco más. Pero los malentendidos están por todas partes. Justo antes de la operación, el dinámico cirujano le explicaba al paciente las nuevas técnicas de recuperación. Debe empezar a andar lo antes posible, explicó el médico. El primer día tiene que andar unos 5 minutos, el segundo, 10 minutos, y el tercero al menos 1 hora. ¿Entendido? Sí, doctor, replicó el paciente, un tanto asustado. ¿Pero podría quedarme tumbado durante la operación? A Gilroy y Loretta no les fueron bien las cosas la primera vez que se acostaron. Gilroy se esforzaba cuanto podía, pero Loretta no respondía. Desesperado, Gilroy le preguntó, ¿qué pasa? Es tu órgano, respondió Loretta. No es suficientemente grande. Vaya. No sabía que fuera a tocar en una catedral, replicó Gilroy indignado. El mundo está plagado de malentendidos. Crean confusión, crean caos, y cuando todos han entendido algo mal y tú eres el único que intenta que lo entiendan como es debido, se ofenden. Ni un solo líder religioso ha refutado con lógica lo que yo digo,
porque esa gente carece de lógica, pero me han condenado sin refutarme, y como todos andan metidos en lo mismo, parece que yo estoy solo contra todo el mundo. Pero lo que yo digo es una verdad de fácil comprensión. No se puede imponer el sexo. ¿Cómo es posible que un niño de 7 años tenga la suficiente potencia como para reproducirse? La sola idea parece absurda. El sexo llega espontáneamente, es una cuestión de madurez del cuerpo, de la química, de la fisiología, que lo produce a los 12 años de edad. Si la llegada no está en tus manos, tampoco va a estarlo la salida, se marchará sin problemas a los 42 años de edad. Solo hay que recordar una cosa, no te dejes corromper por las religiones, no te dejes corromper por las escrituras, ni por los supuestos santos. Son las personas más perversas sobre la faz de la tierra. Han destruido al ser humano en tantos sentidos que sus crímenes son incontables. El mayor crimen consiste en crear culpabilidad por el sexo, porque eso mantiene el sexo vivo más allá de sus límites naturales. Por eso, incluso una persona de 70 años sigue pensando en el sexo. En realidad, no tiene nada más en lo que pensar. Ya jubilado, ¿qué otra cosa puede hacer? Pues hay que pensar en ello y hablar sobre ello. El sexo, que antes formaba parte del cuerpo físico, se ha trasladado y se ha convertido en algo cerebral, en algo mental. Incluso en el momento de la muerte, la mayoría de las personas mueren con una imagen sexual flotándoles en la mente. Eso es algo muy feo, y la responsabilidad es de los supuestos santos. Ni comprenden la psicología y la ciencia de la transformación ni les importa que lo que enseñan vaya a destruir la vida de las personas. Lo que yo os enseño es que cuando empiece a funcionar la energía sexual le deis pleno apoyo. A la edad de 18 o 19 años es cuando el ser humano posee mayor energía sexual, cuando llega al punto culminante. Pero la sociedad te lo prohíbe, tienes que ir al instituto, tienes que ir a la universidad, tienes que volver de la universidad, cuando a lo mejor ya tienes 25 años, y después tienes que casarte. Pero al llegar a los 25 años ya llevas 6, cuesta abajo. Es algo completamente anticientífico. Los chicos y las chicas deberían convivir en las universidades, no en residencias separadas, y se les debería proporcionar cuanto la ciencia ha descubierto sobre el sexo. Naturalmente, en épocas pasadas era un poco difícil, debido al problema del posible embarazo, pero ahora no existe ningún problema. La píldora ha sido la mayor revolución mundial, mucho mayor que la revolución rusa. Y ahora han entrado en funcionamiento otras 2 píldoras que han convertido el sexo en simple diversión, sin nada por lo que preocuparse. La primera píldora tenía que tomarla la mujer durante cierto periodo de tiempo, solo así se podía evitar el embarazo, y no tenía una seguridad al 100%. ¿Era muy normal que no estuvieras esperando a tu amante y no hubieras tomado la píldora? Y la mente humana es tan absurda que sigue pensando que no puede producirse un embarazo cada vez, como es algo raro, nada de qué preocuparse. ¿Se puede correr el riesgo? Pero ese riesgo siempre supone un gran peligro. Me han contado que un hombre viajaba en un autobús lleno de niños. Paró junto a un pequeño hotel para que los niños tomaran un refresco, té o algo. El encargado del hotel le preguntó: «Dios mío, ¿son todos suyos?». El hombre respondió: «No son míos. Soy representante de métodos anticonceptivos y estos niños son mis fracasos. Los llevo a la fábrica para mostrarle al dueño que algo no funciona con sus métodos conceptivos. Cuente cuántos son. Y los padres me están esperando con las pistolas cargadas para matarme, porque les había dado una garantía del 100%. La primera píldora no tenía una garantía del 100%.
La segunda píldora es tremendamente importante. Hay que tomarla después de haber hecho el amor, así que no hay ningún problema, no se corre ningún riesgo. Y la tercera píldora es incluso más importante, porque establece la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué solo tendría que tomar la píldora la mujer? ¿El hombre puede tomar la tercera píldora? Si se observa científicamente, sin prejuicios, debería permitírsele a todo joven, hombre o mujer, que hiciera el amor sin culpabilizarse, pero les obligamos a reprimir su sexualidad, y cuando sus energías empiezan a declinar les permitimos que se casen. De esto surgen dos problemas. En primer lugar, les hemos estado diciendo durante 25 años que el sexo es malo, para evitar que tengan relaciones sexuales. 25 años es la tercera parte de la vida, tiempo suficiente para cimentar un prejuicio contra el sexo. Y, de repente, todo cambia un día y les permitimos que se casen. Es una estupidez, porque ¿qué pasará con esos 25 años de propaganda contra el sexo? Y los que se casan también son imbéciles, no les preguntan a los sacerdotes y a los padres, ¿qué va a pasar con ese condicionamiento de 25 años? Ahora nos dais permiso para hacer el amor, pero ¿y esos 25 años de prohibición? De modo que el primer problema consiste en que el hombre es el único animal. El hombre es el animal más inteligente, pero sin la menor inteligencia con respecto al sexo. No les dan clases de educación sexual a los ciervos, a los leones, a los caballos o a los burros. No necesitan que les enseñen nada sobre el sexo, es algo natural en ellos, pero los seres humanos se sienten confusos tras 25 años de constante insistencia por parte de la religión, los padres, la sociedad, la universidad. No saben qué hacer en la luna de miel. Me han contado que un joven se casó y se fue a pasar la luna de miel a un hotel de un centro turístico. Esa noche había luna llena. La mujer se desnudó inmediatamente y se acostó en la cama, pero el joven siguió sentado ante la ventana, contemplando la luna. Pasaron los minutos, las horas, y la mujer preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí sentado? Es nuestra luna de miel. El hombre replicó, cállate. Antes de venir aquí, le pregunté a mi madre, ¿tienes que darme algún consejo? Me dijo, es la noche más importante de tu vida. No te pierdas un solo momento. Así que estoy esperando y contemplando la noche más importante. No me distraigas. Pero esto ocurre, y después ocurre otra cosa, el profundo sentimiento de culpa sobre el sexo, que es pecado. Si tienes la idea de que algo es pecado no podrás disfrutarlo realmente. El pecado te frenará. El pecado hará que te avergüences de ti mismo. ¿Qué estás haciendo? Por eso ningún hombre, ninguna mujer están preparados para hacer el amor con profundo gozo, en libertad. Por el contrario, todo el mundo está predispuesto contra el amor. Esa es la razón por la que la gente no se libera de la sexualidad a los 42 años, continuará incluso hasta los 80. La sociedad anula a las personas y quizá también lo haga inconscientemente. Te arrebatan tu hogar, la experiencia que era posible para ti, pero que no se produce hasta que el sexo te abandona por sí mismo. Entonces la libertad tiene un significado completamente distinto. No la has alcanzado, te la han concedido desde el más allá. La existencia ha aceptado que ya estás preparado para mayores misterios. Ya no tienes que seguir aterrándote a tu osito de peluche, puedes trasladarte a tierras de éxtasis, a experiencias de dicha que conocen un principio pero no un final. Puedes empezar a buscar la verdad de tu ser y la verdad de la existencia. Me parece muy extraño que se me condene por educar a la gente en el sexo. En realidad les enseño el celibato natural,
Pero para que surja del celibato natural el sexo también tiene que ser natural. El sexo no es la meta, solo es una escalera. Si puede ser natural, sin sentimiento de culpa, sin contaminación, lo traspasarás y te sorprenderás enormemente al comprobar que te has hecho maduro. Los placeres corporales no tendrán ningún sentido, porque, en comparación con la dicha espiritual, se desvanecerán. Lo que ocurre es perfecto. Es un momento festivo cuando el sexo te abandona, y así ha debido de ser, porque ahí está el certificado de premal. Ahora ya puedes pasar de la vida animal normal y corriente a la auténtica transformación. ¿Es la misma energía que interviene en el sexo? Si el sexo desaparece, tienes tanta energía para la meditación, tanta energía para la simpatía, tanta energía para la creatividad y eres una persona creativa. Con toda esa energía liberada tendrás una creatividad en tu trabajo como jamás habrías soñado. Esa creatividad te llevará a la autorrealización. ¿Existe alguna posibilidad de que llegue a crecer? Me encanta cómo has planteado la pregunta. Surge de una sincera humildad, y precisamente por su humildad abre puertas a tu crecimiento. Me preguntas, ¿existe alguna posibilidad de que llegue a crecer? ¿Existen todas las posibilidades? ¿Para el corazón humilde es posible? Nada es posible para el egoísta. A la persona capaz de aceptar no soy nadie se le abren todas las puertas de repente, tiene acceso a todos los misterios de la existencia. Para quien es capaz de decir no sé, es posible el milagro. Al admitir que no sabe, empieza a ser sabio, porque empieza a hacerse como un niño, totalmente inocente. Tienes todas las posibilidades de llegar a crecer, y sobre todo en este campo de energía búdico. Si no funcionas movido por el ego, si has dejado tu ego ante la puerta sin puertas, todo es posible para ti. Entonces la existencia entera está a tu disposición. Lo único que la obstaculiza es ese pequeño ego. A veces te preguntas por qué ese pequeño ego, que es falso, impide que las personas crezcan. Lógicamente parece ridículo, pero existencialmente es como cuando se te mete una motita de polvo en un ojo y desaparece toda la existencia. Cierras los ojos, no puedes abrirlos. Esas motitas de polvo te arrebatan la existencia. El arco iris en las nubes, el sol y la lluvia, todo desaparece. El pequeño ego funciona como una motita de polvo en los ojos, y te impide ver todas las posibilidades que tienes a tu disposición, que siempre han estado a tu disposición. Quítate esa motita de los ojos. No cambia nada. Todo estaba a tu disposición, pero tus ojos no podían verlo. Con tu humildad son posibles grandes milagros. Sigue siendo humilde, inocente, receptivo, disponible, a la espera de que el huésped llame a tu puerta. Dos monjas atravesaban el bosque una noche cuando dos hombres se abalanzaron sobre ellas, las arrastraron hacia los arbustos y las violaron. La hermana Mary, toda contusionada, alzó la mirada al cielo y se puso a rezar en voz baja. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. La hermana Teresa la miró y dijo, pues qué lástima. El mío sí que lo sabe. Una rubia guapísima entró muy nerviosa en la consulta de un dentista. ¡Ay, doctor!, exclamó. Tengo mucho miedo. Es que creo que casi preferiría tener un niño a que me hicieran un empaste. Muy bien, replicó el dentista con recelo. Pero decídase antes de que ajuste el sillón. Sigue siendo inocente, sigue riéndote y gozando, y no tendrás que preocuparte por crecer. Ocurrirá por sí mismo. Tú no tienes que hacer nada, solo crear la atmósfera adecuada.
¿Y aquí ya hemos creado esa atmósfera? Puedes aprovechar esa atmósfera si no mantienes la actitud de un extraño, de un espectador o un curioso. Si estás aquí, fúndete y únete en esta hermosa comunión que es incomparable en el sentido de que no ocurre nada parecido sobre la tierra. Allí donde la gente ríe, goza, baila, canta, se funden unos con otros, se produce el crecimiento por sí mismo. Así se denomina la puerta de entrada del Osho International Meditation Resort, donde Osho impartió sus charlas. NDL. Aprende a reír, aprende a bailar, a cantar, a ser tú mismo, completamente satisfecho y agradecido a la existencia. Paddy y Maureen acababan de tener a su 18º hijo, y Maureen fue al médico a ver si podría prescribirle un audífono. ¿Un audífono?, dijo el médico. ¿Y en qué te va a ayudar eso a planificar tu familia con más eficacia? Pues verás, replicó Maureen. Es que estoy un poco sorda, y todas las noches cuando Paddy me pregunta, ¿quieres dormir o qué?, yo le digo, ¿qué? ¿Qué es la verdadera amistad? La pregunta que planteas es muy compleja. Tendrás que comprender unas cuantas cosas antes de saber qué es la verdadera amistad. La primera es la amistad. La amistad es el amor sin ninguna connotación biológica. No son los amigos entendidos como el amigo o la amiga en el sentido de novios. Utilizar la palabra amigo asociándola con la biología es una completa estupidez. Es un encaprichamiento, un enloquecimiento. Te está utilizando la biología con fines reproductivos. Si piensas que estás enamorado, te equivocas. Se trata de una simple atracción hormonal. Solo con cambiar tu química, desaparecerá tu amor. Solo unas inyecciones de hormonas y un hombre puede transformarse en mujer y una mujer en hombre. La amistad es el amor sin connotaciones biológicas, algo que se ha convertido en un fenómeno raro. Era algo muy grande en épocas pasadas, pero unas cuantas cosas del pasado han desaparecido por completo. Es muy extraño, pero las cosas feas se mantienen, no mueren fácilmente, y las cosas hermosas son muy frágiles, mueren y desaparecen con mucha facilidad. Hoy en día se entiende la amistad en términos biológicos o términos económicos o sociológicos en términos de relaciones superficiales, o casi. Pero la amistad significa que, en caso de necesidad, estás dispuesto incluso a sacrificarte. La amistad significa que para ti alguien es más importante que tú mismo, que quieres a alguien más que a ti mismo. No es un negocio. Es amor en toda su pureza. Esa clase de amistad es posible incluso tal y como eres ahora. Incluso los inconscientes pueden mantener esa clase de amistad. Pero si empiezas a tomar mayor conciencia de tu ser, la amistad empieza a transformarse en amigabilidad. La amigabilidad tiene connotaciones más amplias, un panorama mucho más extenso. La amistad es poco en comparación con la amigabilidad. La amistad puede romperse, el amigo puede convertirse en enemigo, una posibilidad intrínseca al hecho mismo de la amistad. Esto me recuerda a Maquiavelo cuando da consejos a los príncipes del mundo en su gran obra, El Príncipe. Una de sus pautas es la siguiente: jamás le cuentes a tu amigo nada que no puedas contarle a tu enemigo, porque quien hoy es amigo mañana puede tornarse en enemigo. Y lo que se deduce de lo anterior es: jamás digas nada contra el enemigo, porque el enemigo puede tornarse mañana en amigo. Y entonces te sentirás avergonzado. Maquiavelo tiene una idea muy clara, que el amor normal y corriente puede transformarse en odio, la amistad en amistad, en cualquier momento. Ese es el estado inconsciente del hombre, donde hay amor, justo detrás se esconde el odio, donde hay odio, está la misma persona a la que amas pero no te das cuenta.
La amigabilidad solo es posible cuando eres real, cuando eres auténtico y totalmente consciente de tu ser. Y si surge el amor de esa conciencia, entonces será amigabilidad. La amigabilidad nunca puede transformarse en lo opuesto. Síguelo como criterio, que los valores más importantes de la vida son los que no pueden convertirse en lo contrario. No existe lo contrario. ¿Me preguntas, qué es la verdadera amigabilidad? Vas a necesitar una gran transformación para siquiera probar la amigabilidad. Tal y como estás, es como una estrella muy lejana. Puedes echarle un vistazo a esa estrella lejana, puedes tener cierto conocimiento intelectual de esa estrella, pero será algo intelectual, no existencial. Y a menos que pruebes existencialmente la amigabilidad, te resultará muy difícil, casi imposible, establecer la diferencia entre la amistad y la amigabilidad. La amigabilidad es lo más puro que se puede concebir en el amor. Es tan puro que ni siquiera puedes decir que es una flor, solo puedes decir que es un perfume que puedes notar y experimentar, pero no puedes atraparlo. Está ahí, tus fosas nasales están llenas de él, tu ser está rodeado por él. Sientes las vibraciones, pero no hay forma de atraparlo. La experiencia es tan grande, tan inmensa que nuestras manos se quedan demasiado pequeñas. Te he dicho que tu pregunta es muy compleja, no por la pregunta en sí, sino por ti. Aún no has llegado al punto en el que la amigabilidad puede convertirse en una experiencia. Sé real, sé auténtico, y conocerás la cualidad más pura del amor, una fragancia de amor que siempre te rodeará. Y esa cualidad del amor más puro es la amigabilidad. La amistad tiene destinatario. ¿Alguien es amigo tuyo? En una ocasión le preguntaron a Buda Gautama, ¿tiene amigos el iluminado? Y él respondió, no. Quien le había hecho la pregunta se quedó perplejo, porque pensaba que el iluminado tiene el mundo entero por amigo. Pero Buda Gautama tiene razón, por mucho que te sorprenda. Cuando dice que el iluminado no tiene amigos, se refiere a que no puede tener amigos porque tampoco puede tener enemigos. Ambos van unidos. Puede tener amigabilidad, pero no amistad. La amigabilidad es un amor que no tiene destinatario, que no está canalizado. No es un contrato, ni tácito ni explícito. No es de un individuo a otro individuo, es de un individuo a la existencia entera, de la cual el hombre es solo una pequeña parte, porque también forman parte de ella los árboles, los animales, los ríos, las montañas, las estrellas. Todo está incluido en ella. La amigabilidad es la manera de ser auténtico, real, empiezas a irradiarla. Aparece por sí misma, no la atraes tú. Quien quiera que se acerque a ti notará la amigabilidad. Eso no significa que no vayas a tener enemigos. Con respecto a ti, no serás enemigo de nadie, porque ya no serás amigo de nadie, pero tu altura, tu conciencia, tu dicha, tu silencio, tu paz molestarán a muchos, los irritarán, convertirán a muchas personas sin conocimiento en tus enemigos. En realidad, los iluminados tienen más enemigos que los no iluminados. Los no iluminados pueden tener unos cuantos enemigos y unos cuantos amigos. Los iluminados tienen prácticamente al mundo entero en su contra, porque el ciego no puede perdonar a quien tiene ojos, y el ignorante no puede perdonar al que sabe. No pueden sentir amor por quien ha logrado satisfacción, porque su ego está herido. El iluminado no tiene ni amigos ni enemigos, solo un amor puro, sin destinatario. Siempre está dispuesto a derramarse en el corazón de quien está dispuesto a recibirlo. Es la amigabilidad verdadera, real. Pero esa persona provocará a muchos egos, herirá a quienes se consideran importantes y poderosos. Los presidentes, las reinas, los reyes y los primeros ministros se preocuparán inmediatamente.
Una persona sin poder se convierte de repente en centro de atención, atrae a personas con dinero, prestigio y poder. No se puede perdonar a semejante persona. Hay que castigarla, haya cometido un delito o no. ¿Y el iluminado no puede cometer un delito? Es completamente imposible. Pero ser inocente, ser amigable, amar sin razón alguna, el simple hecho de ser tú mismo puede disparar muchos egos contra ti. Por eso cuando digo que el iluminado no tiene enemigos me refiero a que por su parte no tiene enemigos, pero que por parte de los demás, cuanto mayor sea su estatura, mayor será su oposición a él, mayor es la enemistad, el odio, la condena. Así ocurre desde hace siglos. Una comprensión intelectual no resulta suficiente, aunque conviene tenerla, porque puede ayudar a avanzar hacia una experiencia existencial, pero únicamente la experiencia te proporcionará el pleno sabor de la dulzura, de la belleza, la divinidad y la verdad del amor. ¿Cuál es la diferencia entre ser humilde, ser tímido y esconderse por miedo? La diferencia entre ser humilde, ser tímido y esconderse por miedo es enorme, pero es tan grande la inconsciencia humana que no somos capaces ni tan siquiera de distinguir entre nuestros actos y las respuestas ante la realidad. Por lo demás, la diferencia es tan clara que incluso plantear tal pregunta es inútil. En primer lugar, hay que profundizar en la palabra humilde. Todas las religiones le atribuyen una connotación errónea, con humilde se refieren a lo contrario de egoísta. No es así. Incluso lo opuesto exacto del ego sigue siendo el ego, que se esconde tras diversas fachadas. Aparece de vez en cuando en la persona supuestamente humilde, piensa que es más humilde que nadie, y eso es el ego. La humildad no conoce semejante lenguaje. Ya he contado la historia de 3 monjes cristianos. Sus monasterios estaban próximos entre sí en las montañas y se veían todos los días en el cruce de caminos. Un día hacía mucho calor y decidieron descansar y hablar un rato. Al fin y al cabo eran cristianos, de diferentes sectas, pero los 3 de principios cristianos. Sentados a la sombra de un árbol, uno dijo: «Salta a la vista que vuestros monasterios deben de tener algo, pero que no podéis encontrar la sabiduría y la erudición que encontraríais en nuestro monasterio». El segundo dijo: «Ya que plantea la cuestión, he de decir lo siguiente: en vuestro monasterio puede haber gran erudición, pero no se trata de eso. No hay nadie tan disciplinado y austero como los de nuestro monasterio. Su austeridad es incomparable, y recordad que el día del juicio final no se tendrá en cuenta la erudición. Lo que se tendrá en cuenta es la austeridad». El tercer monje se echó a reír y dijo: «Los dos tenéis razón respecto a vuestros monasterios, pero no conocéis la verdadera esencia del cristianismo, que es la humildad. Nosotros somos lo más en cuestión de humildad». ¿Ser lo más en cuestión de humildad? Entonces se trata simplemente del ego reprimido. Por codicia, por la tremenda codicia de entrar en el paraíso y disfrutar de todos sus placeres, el hombre es capaz de reprimir su ego y hacerse humilde. Antes de poder deciros lo que es la verdadera humildad tenéis que comprender la falsa humildad. A menos que se comprenda lo falso, no se podrá comprender lo verdadero. Es más, al comprender lo falso la verdad surge por sí misma. La falsa humildad no es sino el ego reprimido, que finge ser humilde pero desea ser el que más. La auténtica humildad no tiene nada que ver con el ego, es la ausencia de ego. No reivindica ser superior a nadie. Es comprender, lisa y llanamente, que no hay nadie superior y que no hay nadie inferior. Que las personas son simplemente ellas mismas, incomparablemente únicas. No se las puede comparar, no son ni superiores ni inferiores. Por eso, la persona verdaderamente humilde resulta muy difícil de comprender, pero no es humilde de la forma que se suele comprender.
Has conocido a cientos de personas humildes, pero son todas egoístas y no tienes la suficiente perspicacia como para ver su ego reprimido. En una ocasión vino a mi casa una misionera cristiana, una mujer joven, muy hermosa. Me regaló una Biblia y unos cuantos folletos, y parecía muy humilde. Llévese toda esta porquería de aquí, le dije. Esta Biblia suya es una de las escrituras más profanas del mundo. Y ella estalló inmediatamente, olvidándose de su humildad. Le dije, ¿puede dejar la Biblia? Era solo un truco para demostrarle quién es usted. No es humilde, si no, no se habría ofendido. Solo el ego se siente ofendido. A una persona humilde no se la puede ofender. La verdadera humildad es simple ausencia de ego, supone desprenderse de la personalidad y los adornos que has acumulado a tu alrededor y ser como un niño pequeño, que no sabe quién es, que no sabe nada del mundo. Sus ojos están limpios, y pueden ver el verdor de los árboles con más sensibilidad que tú. Tus ojos están cubiertos de ese polvo que llamas conocimientos. ¿Y por qué has acumulado ese polvo que te ciega? Porque los conocimientos del mundo dan una tremenda energía a tu ego. Tú sabes y los demás no. La persona humilde no sabe nada. Ha completado el círculo de la vuelta a la inocencia de la infancia. Está asombrada y ve misterios por todas partes. Recoge piedrecitas y conchas en la playa y se alegra tanto como si hubiera encontrado diamantes, esmeraldas y rubíes. Cuando era niño, tenía muy preocupada a mi madre, y también a mi sastre, porque le decía, ponme todos los bolsillos que puedas. Él decía, con una sola condición, que no le cuentes a nadie quién te ha hecho este traje. Estoy perdiendo clientes por tu culpa. Dicen, este sastre está un poco chiflado. Porque pongo bolsillos delante, detrás, a los lados, en los pantalones donde puedo. Yo repliqué, mira, donde encuentres sitio, pon un bolsillo. Me preguntó, ¿te has vuelto loco o qué? Le respondí, piensa lo que quieras, pero es que necesito muchos bolsillos. Era porque a la orilla del río de mi pueblo había tantas piedras, y de colores tan bonitos, que necesitaba varios bolsillos para guardar los diferentes colores. Mi madre se enfadaba porque me acostaba con mis piedras de colores. Cuando me quedaba dormido, me sacaba las piedras de los bolsillos. ¿Cómo puedes dormir con tantas piedras? Yo le decía que me engañaba, que no debía hacer nada mientras yo dormía. La infancia tiene una claridad inmensa. En esa claridad, en esa transparencia, en esa perspectiva, el mundo parece un milagro. La persona humilde regresa a esa existencia milagrosa. Nos parece normal, pero no nos fijamos en que un loto, un rosal y millones de flores distintas florecen en el mismo suelo. La tierra no tiene colores, ¿de dónde salen esos hermosos colores? La tierra es muy áspera, ¿de dónde salen las rosas aterciopeladas? La tierra no tiene verdor, ¿de dónde sale el verde? La persona humilde vuelve a ser como un niño. No reclama nada, solo siente gratitud, gratitud por todo, gratitud incluso por cosas que no entiende por qué se ha de estar agradecido. Junaid, un místico sufí, hizo una peregrinación religiosa con sus discípulos. En aquella escuela mistérica era casi rutinario que los discípulos rezaran con el maestro. Y su oración era siempre la misma y acababa dando gracias a Dios. ¿Cómo voy a pagarte? Me das tanto, derramas sobre mí tanta dicha y nunca piensas en cómo voy a pagártelo. No tengo sino gratitud. Perdóname por mi pobreza, pero te agradezco las grandes cosas que me has dado. Nadie se oponía a ello. La escuela de Junaid prosperaba y llegaba gente de lugares remotos,
Era una de las escuelas más ricas de los sufíes, pero en la peregrinación los discípulos empezaron a flaquear en la última parte de la oración. Un día pasaron por una aldea de fanáticos. Los musulmanes no creen que los sufíes sean verdaderos musulmanes, aunque son los únicos verdaderos musulmanes del mundo. Los musulmanes ortodoxos, los clérigos, condenan a los sufíes, piensan que se han descarriado porque han abandonado a las masas y recorren su propio camino en solitario. No les interesa la tradición, y declaran sin ambajes: si hay algo erróneo en la tradición, nosotros vamos a corregirlo. Por ejemplo, los musulmanes rezan a Dios, y acaban la oración diciendo que el Dios de los musulmanes es el único Dios. Solo hay un Dios, un solo libro sagrado, el Corán, y un solo profeta, Mahoma. Los sufíes no llegan a tanto, simplemente dicen que solo existe un Dios, y nada más. No añaden los otros dos puntos, que solo hay un libro sagrado, el Corán, ni que solo hay un profeta, Mahoma. Eso ofende a los musulmanes ortodoxos. Los sufíes son muy humildes y están abiertos a todas las fuentes. No les importa que las fuentes sean cristianas, judías o hindúes. La verdad es la verdad, y es irrelevante por qué puerta entre en tu ser. En aquella aldea de fanáticos no les dieron cobijo, no les dieron comida y ni siquiera les permitieron que sacaran agua de su pozo. Era una zona desértica y la situación se prolongó durante 3 días. Dormían en la fría noche del desierto, tiritando, con hambre y sed, rechazados, condenados, y al llegar a la última aldea incluso los lapidaron. Lograron escapar y sobrevivir. Pero el maestro continuó con la oración, la misma que se rezaba en su escuela mistérica: ¿cuánto nos has dado? Tu compasión es infinita. Y conoces nuestra pobreza. No podemos darte nada salvo nuestra sincera gratitud. Ya resultaba excesivo. 3 días sin comida ni techo, las frías noches del desierto. Los discípulos no lo aguantaban. Hunayd estaba llegando demasiado lejos. Uno de los discípulos le dijo: olvídate de la última parte de la oración, al menos durante estos días. Hunayd replicó: no lo comprendes. Dios nos ha enviado estos 3 días como una prueba de fuego. Su compasión es infinita, solo intenta comprobar si también nuestra confianza es infinita, si nuestra confianza tiene condiciones. Si os hubieran recibido bien en estas aldeas, si os hubieran dado buena comida, un techo bajo el que descansar, porque los musulmanes sienten gran respeto por quienes hacen una peregrinación santa, estaríais de acuerdo con mi oración. Como hasta ahora nunca habéis puesto impedimento, Dios me da la oportunidad de demostrar que no soy agradecido solamente en los buenos momentos. Pase lo que pase, mi gratitud es inquebrantable. Incluso en el lecho de muerte saldrán las mismas palabras de mis labios. El humilde lleva una vida de gratitud incondicional, no solo de gratitud a Dios, sino a los seres humanos, los árboles, las estrellas, todo. Ser tímido es otro truco del ego. Se ha convertido en algo casi ornamental. A una persona tímida, sobre todo las mujeres en Oriente, se la considera elegante, graciosa. Son tan tímidas. Pero son tímidas porque se considera algo estupendo. En Occidente va desapareciendo poco a poco esa timidez en las mujeres porque no se piensa que tenga valor. ¿Cuáles son los momentos en los que empiezas a sentirte tímido? Son los momentos en los que alguien te elogia, los momentos en los que alguien dice: ¡qué guapo eres! Y tú sabes que no es verdad, que hay muchas personas guapas alrededor. Pero casi siempre te topas con algún idiota que te dice qué guapo eres, y entonces sientes timidez porque sabes que no es verdad, pero satisface tu ego. Puedes intentarlo.
decirle a la mujer más fea o al hombre más feo del mundo: Dios mío, nunca ha habido nadie como tú en el mundo. Eres tan guapa que ni Cleopatra te habría llegado a la suela de los zapatos, y ni la mujer más fea lo negará. Te dirá: eres la única persona sensible. A mí me expulsaron de una escuela. Me expulsaron de muchas escuelas y muchas universidades, unas experiencias muy enriquecedoras para mí. Nadie ha estado en tantas escuelas y tantas universidades como yo. En la ciudad en la que vivía había 20 escuelas universitarias, y llegó un momento en que no estaban dispuestos a admitirme en ninguna de ellas. Yo preguntaba: ¿cuál es el problema? El problema no eres tú, me decían. No podemos decir que tú seas el problema, porque te han expulsado de todos los demás centros, no porque tú seas un problema, sino porque creas tales situaciones que los profesores presentan su dimisión. No se te puede acusar de nada, porque te limitas a hacer preguntas relevantes, pero como los profesores no pueden responderlas, se sienten humillados. No queremos que nuestro profesorado se sienta incómodo. Solo quedaba otro centro, y pensé que sería mejor no acudir allí directamente sino buscar un intermediario. Así que en lugar de ir a las oficinas, pregunté por el director, por sus cualidades, lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Me dijeron: es muy religioso. De madrugada, a las 4 de la mañana, despierta a todo el vecindario porque es un tipo muy grandón, muy gordo, y es devoto de la Madre Kali de Calcuta. Tiene una estatua muy grande en su casa, ha construido un templo, y cuando empieza a gritar lo que él llama oraciones. Es la única persona de la ciudad que puede hablar ante 10.000 personas sin micrófono, y sus propias palabras lo embriagan de tal manera que... Con eso me vale, dije. Fui a casa del director exactamente a las 4 de la mañana. Estaba en su templo, desnudo salvo por un pequeño paño, y gritaba sin cesar Jai Kali, que significa victoria a la diosa madre. Me senté en un rincón del templo y también me puse a gritar Jai Kali. Miró a su alrededor, porque era la primera vez que alguien lo acompañaba en sus gritos. Grité con todas mis fuerzas, porque yo no puedo hablar en público sin micrófono, pero era una necesidad imperiosa. Me preguntó: ¿quién eres? Respondí: un devoto de la diosa madre de Calcuta, pero yo soy un pequeño devoto, no como usted, que es muy grande. He venido a postrarme a sus pies, porque en esta ciudad es usted el único hombre religioso. Dijo: y tú eres el único hombre que me ha comprendido. Todos los vecinos me denuncian a la policía, y los profesores de la escuela creen que estoy un poco chiflado. Le dije: todos esos idiotas no tienen ninguna importancia. Un hombre de corazón y amor declara que es usted el mayor devoto de la Madre Kali. Es usted el hombre más espiritual que he conocido jamás. Me preguntó: ¿puedo ayudarte en algo? Contesté: no es gran cosa. Quiero que me admitan en su escuela. Aunque hay otras 20, si tengo la oportunidad de estar con su excelencia, no entraré en ninguna otra escuela. Dijo: estás admitido. Y el día que vengas, rellena los impresos. Te daré una beca, y si quieres alojarte en la residencia, no te cobrarán nada. Eres la única persona que me ha comprendido en toda mi vida. Ni siquiera mi mujer, ni mis hijos. Todos piensan que estoy loco, que me pasa algo. Fui a la escuela y me recibió junto a la puerta. Los profesores y los alumnos no daban crédito. Me llevó a su despacho y me dijo: aquí no vas a pagar nada, pero como la gente se ha enterado de que estás admitido, te tienen tanto miedo como a mí. Así que solo te pongo una condición. No quiero molestar a los profesores.
Están todos en tu contra, y sé que también están en mi contra. Son gente irreligiosa, materialista, así que tendrás que perdonarme. Solo una condición, que no asistas a mis clases. No me interesan las clases, repliqué. ¿Puedo ir al templo? Me abrazó y me dijo, con lágrimas en los ojos, con tan pocos años y ya tienes un corazón tan puro. Las puertas de mi templo siempre estarán abiertas para ti. Lo tengo cerrado por miedo a que los vecinos destruyan la estatua, pero te daré una copia de la llave para que puedas entrar cuando quieras. Cierra la puerta por dentro para que, aunque haya una multitud, tú no tengas que preocuparte. En el camino de los buscadores siempre se interponen estos obstáculos. Le dije, no se preocupe. Cuando me gradué no había asistido ni a una sola clase. Como iba a trasladarme a otra ciudad para los estudios de posgrado, pensé que sería mejor decirle la verdad. Fui a verlo al templo y le dije, no puedo seguir llevando este peso, quiero contarle la verdad. Dice que yo lo comprendo, que soy la única persona que lo comprendo. Lo siento, pero no lo entiendo, y, además, estoy completamente seguro de que le falta un tornillo. ¿Pero qué dices?, replicó. Me he graduado y ya no tengo ningún problema. Era un soborno espiritual. Y cuando le dije, es usted la persona más religiosa que he conocido, incluso ese hombre gordo y grandón parecía tímido. Es el ego, jugando a un juego distinto. La persona sin ego nunca siente timidez. Si dices algo de ella que no es verdad, lo rebatirá. Quiere mostrarse en toda su autenticidad. Y por último, esconderse por miedo. Son diferentes expresiones del ego, la falsa humildad, la timidez, sabiendo perfectamente que lo que se dice no es verdad, y lo tercero, esconderse por miedo. Salvo el ego, no hay ningún elemento en ti que sienta miedo, porque el ego es lo único falso, lo único que tiene que morir. Ni desaparece tu cuerpo, sencillamente volverá a sus elementos básicos, ni muere tu conciencia. Continuará su viaje hacia niveles y formas de expresión más elevados, o acabará por desaparecer en la conciencia universal. Pero eso no es la muerte, sino hacerse más grande, enorme, infinito, eterno. No es una pérdida. Lo único que morirá y que ha estado muriendo continuamente cada vez que ha muerto el cuerpo va a los elementos materiales, la conciencia va a la conciencia universal, o a una nueva forma de conciencia. Lo único que muere una y otra vez es el ego. Por tanto, ¿el ego es la causa fundamental de todos tus temores? Quien carece de ego también carece de temores. Para ti es un criterio intelectual. Para mí no se trata de una distinción intelectual, sino de mi experiencia. El día que desapareció mi ego, descubrí una humildad completamente distinta. He comprendido que no hay motivo para la timidez, y no me escondo por miedo. Esta experiencia puedes vivirla tú también, y a menos que sea experiencia, si se queda en comprensión intelectual, no será suficiente. La meditación puede ayudarte a librarte del ego, y entonces desaparecerán esas tres cosas, pero en el estado de inconsciencia resulta muy difícil distinguir entre la humildad verdadera y la falsa. Un hombre me dijo una vez, no solo no sé lo que me traerá el día de mañana, sino que ni siquiera estoy seguro de lo que me trajo el día de ayer. Todos vivimos como un sonámbulo, que anda mientras está dormido. Nuestra conciencia es tan superficial y nuestra inconsciencia tan profunda. Todos nuestros actos proceden de lo inconsciente, y todas nuestras decisiones de lo consciente. Por eso nuestras decisiones y nuestros actos nunca son sinónimos. Dices una cosa pero haces otra, porque en tu interior existe una gran escisión.
Lo que actúa es lo inconsciente, y la mente consciente es tan pequeña que solo puede hablar. Por eso todo el mundo habla y dice cosas muy bonitas. Incluso los mejores poetas y artistas de distintos campos lo que hacen con la poesía, la pintura o la escultura surge de su mente consciente. Es su forma de hablar, su forma de expresarse, de comunicarse con los demás, pero la desagradable experiencia es que, si entras en contacto con ellos personalmente, resultan más normales y corrientes que la gente normal y corriente. Con la maravillosa poesía que han escrito. Da la casualidad de que conozco a la mayoría de los grandes poetas de este país, porque he viajado por todo su territorio y he conocido a toda clase de personas. Me han sorprendido. Había leído su poesía y me había encantado, pero no daba crédito a que unos hombres tan vulgares hubieran ascendido a tales alturas. Poco a poco me fui dando cuenta de que había una disociación. La mente consciente habla, y habla de una forma maravillosa, pero la mente inconsciente no sabe nada de lo consciente. En lo referente a tus actos y a tu modo de vida, van a surgir de lo inconsciente. Es algo inmenso, la herencia de millones de años de evolución humana, es algo con un poder tremendo. Has de recordar que si estás en manos de lo inconsciente no hay forma de ver las cosas tal y como son. No hay forma de llevar la luz a la oscuridad inconsciente salvo con la meditación. A medida que crece la meditación crece la conciencia y mengua la inconsciencia. Al llegar al punto final, la conciencia es total y desaparece por completo la inconsciencia. En ese momento, tus palabras, tu vida y tú se hacen sinónimos, y ya no existen ni la disociación ni el enfrentamiento. Los seres humanos normales y corrientes pueden apreciar un hermoso cuadro, pero esa forma de apreciación es otra expresión del ego. Me han contado el caso de una mujer muy rica que adquirió un cuadro de Picasso. Colocó el cuadro en el salón de su casa. No entendía qué era y ni siquiera sabía si estaba al derecho o al revés. Incluso Picasso se sentía confuso muchas veces. No sabía qué había pintado. No cabe duda de que Picasso era un gran pintor, pero no un artista consciente. Combinaba los colores maravillosamente, pero sus cuadros no tienen ni pies ni cabeza. Ni siquiera él sabía de qué iban, y en una ocasión en que se lo preguntaron se enfadó muchísimo. Dijo, nadie le pregunta su significado a la rosa, ni a los árboles, ni al sol ni a las estrellas. ¿Por qué me tienen que dar la lata continuamente con qué significa este cuadro o el otro? Sencillamente es bello, sin ningún significado. Aquella mujer era una exhibicionista, ni más ni menos, que lucirse con un cuadro de Picasso, que además valía $1.000.000. Pero llegaba un crítico a su casa y decía, es falso. La mujer quitaba inmediatamente el cuadro del salón. Aparecía otro crítico y decía, me gustaría ver ese cuadro y resulta que estaba en el sótano. Decía, ¿quién ha dicho que es falso? Es auténtico, y otra vez volvía el cuadro al salón. Eso ocurrió muchas veces. El ego es un fenómeno muy sutil. Si hay algo que lo satisface, es bueno. Si no lo satisface, es malo. Y todo el mundo hace como si entendiera de música, para demostrar que sabe de la gran música, la gran poesía, la gran literatura para demostrar que es un entendido. Pero la realidad es muy distinta. El ego jamás quiere aceptar una cosa, la ignorancia. El pequeño Ernie empezaba a cansarse del largo sermón que estaban dando en la iglesia. Le preguntó a su madre en un susurro, que todos pudieron oír, si le damos ya el dinero, ¿podremos irnos? Pura inocencia. Si lo que quiere es el dinero, pues se lo damos y que nos deje en paz. ¿Para qué tanto tormento?
Pero solo un niño es capaz de decir eso, y a mí me gustaría que todos mis sannyasins volvieran a ser niños. Jamás debéis perder los estribos, muchachos, dijo un día el padre O'Flanagan en la clase de religión. No debéis decir malas palabras, ni enfadaros, ni poneros nerviosos. A mí nunca me pasa. Por poneros un ejemplo, ¿veis esta enorme mosca que tengo en la nariz? Muchos malvados se enfadarían con la mosca, pero yo no. Yo nunca pierdo los estribos. Me limito a decir, márchate, mosca, márchate. Y de repente pegó un salto y exclamó, por todos los santos. Si es una avispa, la muy hija de puta. Así de fina es la capa de la conciencia. Nuestras pretensiones, nuestras promesas, son superficiales. El sacerdote se olvidó del sermón que estaba dando y actuó justamente como estaba recomendando que no se actuara. Es conveniente no sentir simple curiosidad sobre las diferencias entre las cosas. Tienes que meditar más, y entonces la respuesta surgirá en tu interior. Solo tu respuesta te hará realmente sabio. Puedes acumular las respuestas de otros, pero seguirás siendo un ignorante. Me doy cuenta de que estoy deseando cortar con los celos, la censura, la codicia, la ira, todos los malos de la película, pero a pesar de todo veo que me aferro a los aspectos de mi personalidad que aún me gustan, la pasión, la faceta de payaso, de vividor. ¿Por qué tengo miedo de que ser solo un observador me aburra? Comprendo que debes de sentirte metido en un gran conflicto. Me da la impresión de que no tienes suficiente experiencia. Esas cosas importantes solo las conoces de oídas. Si renuncias a los celos, la censura, la codicia, la ira y todos los malos de la película, se derramarán sobre ti todos los placeres y las bienaventuranzas del paraíso. En realidad no te interesa cortar. Si pudieras disfrutar de los placeres y el éxtasis de la iluminación y seguir con los celos, la codicia, la censura y la ira, creo que serías inmensamente feliz. El problema es que vas a tener que elegir. ¿Cómo vas a cortar con la codicia, los celos, la censura y la ira si disfrutas de la pasión, de la faceta de payaso, de vividor? Te recomiendo, en primer lugar, que disfrutes cuanto puedas de tu faceta de vividor, de tu pasión, de tu faceta de payaso. Hasta que te hartes de todo eso. No te dividas. Eso es lo que les ocurre a muchas personas al oír las grandes palabras, que en su interior se forma una disociación. No quiero que seas esquizofrénico, quiero que seas psicológica y espiritualmente sano. Te recomiendo que en primer lugar te dediques a tus pasiones cuanto puedas, hasta que acabes aburrido de ellas. Ese es el primer paso. Solo entonces podrás dar el segundo paso, y muy fácilmente. Es el primer paso lo que te impide dar el segundo paso. Cuando estés harto, tendrás que cortar con la codicia, los celos, la censura, la ira. ¿Qué vas a hacer con ellas? Vienen en un solo paquete. Pero empieza por tus pasiones, porque no sé de nadie que no haya acabado harto de sus pasiones. Desde luego, si vives a medias quizá no llegues a hartarte, pero vive totalmente, pon toda tu energía en tus pasiones, en tu faceta de payaso, de vividor, y no tardarás en ver que lo que pensabas que iba a depararte grandes dichas no ha hecho sino destruir tus energías y dejarte como un cartucho de escopeta usado. Solo entonces podrás cortar con los celos, y ni siquiera te hará falta. Todas esas cosas se cortarán por sí mismas. Y en el tercer paso no tendrás que preguntar si ser observador resultará aburrido. ¿Creéis que yo me aburro? Yo no me aburro ni siquiera con vosotros. Vengo a veros con alegría todos los días, mañana y tarde.
No me acuerdo de que sois las mismas personas a las que vi ayer. Yo me siento renovado en todo momento. Ser el observador no aburre, el observador vive en un silencio absoluto, en medio de la paz y la alegría que surge de su interior, no del exterior. Y el observador te proporciona experiencias que no podías ni haberte imaginado. Te suena la palabra éxtasis, pero no conoces su significado. Te suena la palabra verdad, pero no conoces su significado. Te suena la palabra belleza, pero si alguien te pregunta qué significa no podrás contestarle. El observador te trae el Satyam, Shivam, Sundaram. Te abre las puertas de la verdad, de la divinidad, de la inmensa belleza y la vida eterna. Te proporciona nuevos ojos, una nueva percepción. Los árboles te parecerán más verdes que ahora, e incluso una florecilla silvestre te dará alegría, te llenará de asombro. El mundo entero se convierte en un misterio. Es imposible aburrirse. Para el observador, el mundo cambia rápidamente, sin parar. Lo contrario se queda para los ciegos, y llamo ciegos a quienes no han despertado como observadores. Esa es la única ceguera espiritual. Por eso pensáis que son los mismos árboles, los mismos pájaros, que es el mismo sol, el mismo mar. No comprendéis que la existencia se renueva a cada momento. Me gusta citar a Heráclito, que dice lo siguiente: ¿no puedes meterte en el mismo río dos veces? Yo voy más allá que Heráclito. Digo que no puedes meterte en el mismo río ni siquiera una vez, porque el río fluye constantemente, pero a los ciegos les parece el mismo río. Te transformas, eres alguien distinto en cada momento, si no, ¿cómo se pasa de la infancia a la juventud? Si te enseñan tu primera foto, la que te hicieron cuando pasaste a formar parte del cuerpo de tu madre, tienes que verla con lupa, y no verás sino un punto grande. No distinguirás la nariz, ni las orejas, ni los ojos. ¿Ese soy yo? Pero en su momento lo fuiste y desde entonces las cosas han cambiado continuamente. ¿Te acuerdas de la fecha en la que pasaste de niño o niña a joven? No ocurre de repente, se desarrolla tan gradualmente que a menos que seas un observador no podrás reconocer los sutiles cambios que se producen de manera continua. Pero para los ciegos es el mismo mundo. Me preguntas, ¿por qué tengo miedo de que ser solo un observador me aburra? No tienes miedo porque conozcas la experiencia de que ser el observador resulte aburrido. No existe ni un solo ejemplo en la historia de la humanidad de que un observador, un meditador, haya dicho que la experiencia interior resulte aburrida. No tienes miedo de eso. No sabes en qué va a consistir la explosión interior cuando surja el observador. A lo que tienes miedo es a que no surja el observador a menos que cortes con las pasiones, con tus facetas de payaso y de vividor. A lo que temes es al cambio. No sabes nada del observador, es más, me da la impresión de que ya estás aburrido, porque solo una persona que se aburre puede ser un vividor, un aventurero que va de un lado a otro. Fíjate en los turistas. El turista es una clase de ser humano diferente, otra clase de humanidad. Están completamente locos, con sus cámaras de fotos de acá para allá, siempre con prisas, incluso si van al Taj Mahal no tienen mucho tiempo, y se limitan a tomar unas cuantas fotos y vuelven a meterse en el taxi. No han visto el Taj Mahal, solo han enfocado la cámara. Cuando el tío del taxi empieza a tocar el claxon para anunciar que hay que marcharse, que hay otros sitios que ver. Y cuando vuelven a su casa, ya tranquilos, dicen con el álbum de fotos en la mano, ahora sí que vamos a ver la auténtica belleza del Taj Mahal, del Himalaya y de Cachemira. ¡Qué estupidez! ¿Podrías haber comprado todas esas fotos en la ciudad en la que vives? Están a la venta y no se pueden encontrar mejores fotografías que las que están a la venta, hechas por buenos fotógrafos.
por profesionales. ¿Tus fotografías serán de aficionado? ¿Y has dado la vuelta al mundo solo para acumular fotografías? ¿Por qué ese miedo a quedarte ante el Taj Mahal al menos durante 24 horas? Quienes conocen el Taj Mahal como lo conozco yo, se quedan allí 15 días. Cuando empieza a aparecer la luna, el primer día de la luna, el Taj Mahal es maravilloso, se entrevé un momento y después se hace la oscuridad. El segundo día hay más luz, y el tercero aún más. A medida que aumenta la luz, el Taj Mahal se recorta con mayor claridad, como un sueño que se hace realidad. Y exactamente en la noche de la luna llena, alrededor de las 9, el Taj Mahal se muestra en todo su esplendor. La combinación de la luna llena y el Taj Mahal no es obra de arquitectos normales y corrientes, es obra de místicos sufíes. Fue creado para que en nuestro interior surgieran la gratitud y la oración. No es un sitio para turistas, es un lugar para buscadores. Los buscadores no tienen prisa. Esperan, contemplan el Taj Mahal desde todos los ángulos, con diferente luz, por el día, por la noche. A primera hora de la mañana, cuando el cielo está plagado de estrellas, el Taj Mahal tiene una belleza diferente, que va cambiando. Esa es la grandeza del Taj Mahal, y esa es la grandeza de toda la existencia. El Taj Mahal es solo un ejemplo. El aventurero, el vividor, es en realidad una persona muy aburrida. Como intenta librarse del aburrimiento, no para de correr de un sitio a otro, de una mujer a otra. Se aburre enseguida de todo, va en pos de otra cosa, pensando que quizá no se aburrirá con eso. Pero no se da cuenta de que no son las cosas lo que aburren, sino que tú eres el aburrido. Te aburrirás donde quiera que estés. Incluso si fueras a conocer al mismísimo Dios, le harías unas cuantas fotos, ¿qué si no? Y empezarías a aburrirte. El mismo Dios, eterno. ¿Cuántas fotos podrías sacarle? Se te acaba el rollo de película y ahí te quedas, con ese Dios muerto, una pesadez. Saldrás corriendo, aunque sea para meterte en el infierno, y entrarás en él, igual te espera alguna aventura. Pero te aburrirás en todos lados, porque el aburrimiento es tu actitud, tu forma de enfocar la vida, no una cualidad de las cosas. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuánto tardas en hartarte de una relación apasionada? Quizá una noche, o quizá eso sea demasiado. Voy a contaros una historia sufí. Había un rey que estaba muy enfadado porque quería que una mujer muy guapa de la ciudad, que era pobre, fuera su amante. Pero lo curioso es que ella estaba enamorada de uno de los siervos del rey. Eso era demasiado para el monarca, demasiado humillante, insultante. El rey la desea, la chica se niega a sus deseos y le gusta un pobre siervo. El rey consultó al consejo de sabios qué debía hacer. El más anciano propuso que los llevaran a ambos a la corte, desnudos, abrazados y atados, y dejadlos en vuestros jardines durante 24 horas rodeados de armas de fuego de modo que no puedan escapar. El rey replicó, ¿cómo? ¿Dejar que se abracen desnudos en mis jardines? ¿Pero qué consejo me estás dando? El anciano dijo, yo ya soy viejo, y sé cuánto tardas en aburrirte. Hazlo, y mañana por la mañana verás los resultados. Los dos jóvenes estaban deseando casarse y soñando con la luna de miel, con lo bonito que iba a ser. Quizá no haya existido jamás una luna de miel tan bonita como esa, porque nadie se ha amado tanto como ellos. Todos los amantes piensan lo mismo. Todo amante piensa, yo soy el mejor amante del mundo. Cuando los obligaron a desnudarse y a abrazarse se sintieron muy incómodos, allí rodeados de individuos con armas y con toda la corte observándolos.
pero tenían que cumplir la orden. Se abrazaron y los ataron de tal modo que no pudieran separarse. Y, claro, a ver lo que pasó durante 12 horas, que se hicieron pis, el uno encima de la otra, que tuvieron que defecar, y el olor era repugnante. Fue sin duda la luna de miel más maravillosa del mundo. Hacía mucho calor aquella noche en Nueva Delhi, sudaban y apestaban, y no veían el momento de que amaneciera. Aquella misma noche empezaron a odiarse, en el transcurso de 12 horas. Todo se condensó. En tu vida normal se extiende como una fina capa, y lleva más tiempo, quizá 15 días. Esos amantes lo experimentaron con absoluta intensidad. Eso es la pasión. Los dejaron libres por la mañana, y, según cuenta la historia, salieron corriendo y no volvieron a verse. Ya se habían visto más que suficiente. No volvieron a coincidir en toda su vida. Ambos se marcharon de Nueva Delhi, para no ver a aquel hombre feo, para no ver a aquella mujer fea, a aquella asquerosa que se había hecho pis encima de él. ¿Qué pasión tienes? Vívela intensa, totalmente, y al cabo de 24 horas estarás harto de ella. Y después quizá unas cuantas experiencias más dependiendo de tu inteligencia. Si eres inteligente, te bastará con una historia. Si eres imbécil, quizás sigas esperando durante toda tu vida que otra historia sea la definitiva. Cuanto más inteligente es un hombre o una mujer, antes se da cuenta de que esa lujuria, esa pasión, es una estupidez. Y si comprendes la razón por la que eres un aventurero, que en el fondo es tu vida de aburrimiento la que te impulsa a buscar nuevas aventuras, quizá no te aburras en alguna parte. Pero sigues yendo de un lado a otro, malgastando tu vida. Y cuando llegue el día en que se agoten tus pasiones, ¿cómo podrás sentir celos? Los celos son un derivado de tus pasiones. Y cuando ya no te interese nadie, solo la exploración de tu ser, la censura desaparecerá. Y cuando descubras tu tesoro, ese esplendor oculto en tu interior, desaparecerá la codicia. Cuando sientes esa satisfacción, ¿cómo puedes sentir ira? Esa ira destruiría tu alegría y tu satisfacción. Pero el secreto de esta transformación consiste en observar. En toda la historia de la humanidad no hay ningún meditador que se haya aburrido. En realidad, los meditadores son los únicos que eliminan por completo el aburrimiento. La existencia los emociona de tal manera, se sienten tan emocionados con su conciencia, con la armonía que establecen con el pulso del universo, que no pueden aburrirse. Es algo que cambia a cada momento es un universo nuevo, y cada momento es una nueva danza, una nueva canción, una nueva música que jamás habías oído. Moise Finkelstein acababa de entrar en el salón de un burdel que conocía y se quedó atónito al ver a su padre bajando las escaleras. Se quedó de piedra. ¿Qué haces en un sitio así, papá?, preguntó. El viejo Finkelstein también se quedó anonadado, pero se recobró rápidamente. Vamos a ver, Moise replicó tranquilamente, mientras se sacudía el traje. ¿Tú crees que por una porquería de $20 iba a molestar a tu madre, con lo mucho que trabaja, la pobre? La gente busca excusas, una tras otra, pero en realidad es que se aburren. Amy Goldberg llevaba 20 años comiendo en el mismo restaurante, y todos los días, invariablemente, tomaba sopa de pollo, pero un día llamó al camarero después de que le hubiera servido la sopa. Dígame, señor Goldberg, dijo el camarero. Haga el favor de probar esta sopa, dijo Amy. El camarero se quedó atónito. ¿Cómo que pruebe la sopa? Lleva usted 20 años tomando esta sopa de pollo, todos los días. ¿Ha cambiado alguna vez? Amy no hizo caso al camarero.
Pruebe la sopa, insistió. ¿Pero qué le pasa, señor Goldberg?, exclamó el camarero. ¿Sé a qué sabe la sopa de pollo? Pruebe la sopa, gritó Imie. Vale, vale, dijo el camarero. ¿Dónde está la cuchara? Ajaja, exclamó Imie. No estaba aburrido de la sopa, es que no tenía cuchara. En primer lugar, hártate de tus pasiones, es demasiado pronto para ser observador. Y cuando te hartes de tus pasiones y tus aventuras, verás que desaparecen la ira, los celos y la codicia. Entonces será el momento adecuado para iniciar la aventura definitiva de ser el observador, el meditador, el testigo. En primer lugar, sigue jugando con tus juguetes. En la vida de todo niño llega un momento en el que deja a un lado los juguetes y se olvida de ellos. En la vida de todo hombre o mujer inteligente también llega el momento en el que se harta de los juguetes de la vida cotidiana, a los que incluso los animales tienen acceso. Y entonces surge la necesidad de superar a los animales, de superar la sociedad humana, de preguntarse por la fuente misma de la vida, de la propia conciencia. Entonces habrás penetrado en un misterio interminable. Jamás te aburrirás, y lo digo con absoluta certeza, porque yo no hablo sobre ello, sino que estoy dentro de ello, formo parte de ello. No me he aburrido ni un solo momento en toda mi vida, pero no voy a decirte que te creas lo que digo. Solo puedo aconsejarte que vayas paso a paso, de modo que un día también tú puedas experimentar esa inmensa bendición. Es un derecho inalienable.